tardes, profesora Siri. Aquí le envío esta presentación denominada Teoría Crítica y Práctica del Currículo. Introducción. El currículo se genera como producto de un proceso intencional y sistemático de la necesidad que demanda la sociedad. 6. Por otro lado, define la teoría curricular como el conjunto generalizado de definiciones, conceptos y proposiciones y otros constructos lógicamente interrelacionados que se presentan una visión sistemática de los fenómenos curriculares. La función de la teoría del currículo es describir, predecir y explicar los fenómenos curriculares y servir de programa para la guía de las actividades del currículo. Teoría crítica. Parte de la premisa de que las estructuras sociales no son tan racionales y justas como generalmente se piensa. Pretende la emancipación y transformación social. Se basa en el discurso dialéctico que trata de mostrar cómo nos movemos en el dualismo, cómo surgen contradicciones cuando se amplía el modelo dualista, cómo interactúan las posturas opuestas a los dualismos, cómo se mejora el escenario educativo si actuamos aportando ideas que rompan esos dualismos. Aspectos importantes de la teoría crítica. La crítica a la racionalidad instrumental que subyace en la elaboración del currículo. La racionalidad instrumental le otorga el basamento conceptual a la concepción tecnológica de la educación y el enfoque racional para planificar, desarrollar, implementar y evaluar el currículo. La racionalidad instrumental es una ideología que satura la conciencia de los educadores y de las instituciones educativas y la controla utilizando el lenguaje de la ciencia, de la eficiencia, de la empresa, de la utilidad y de la eficacia. Crítica al carácter reproductor del currículo. Gran parte de la teoría crítica del currículo se ha centrado en develar cómo el currículo, en su proceso de seleccionar la cultura, organizarla para su enseñanza y transmitirla, funciona como un mecanismo de producción social. El supuesto subyacente a la mayoría de las teorías reproduccionistas es que la educación juega el rol mediatizador entre la conciencia individual y la sociedad en su conjunto. Crítica a la postura que margina a los profesionales de la educación, la elaboración del currículo. En esta perspectiva crítica se cuestiona la marginación a que se han sometido al profesor en la elaboración del currículo y por consiguiente a la dependencia, la carencia de autonomía profesional. Se pone en duda el currículo que especifica todo de antemano desde fuera de la práctica docente. En esta perspectiva, se convierte el profesor en un simple ejecutor de normas y en un coadyuvante de la función reproductora de la escuela. Se conceptualiza el currículo como un proyecto a experimentar en la práctica, pero en el sentido de trasladar los principios teóricos a la acción, o adecuar a la práctica a las propuestas educativas, sino en el enfrentamiento directo del docente con la realidad del aula. 4. La crítica de enfoques críticos y consensuales del saber del currículo. La teoría crítica del currículo hace notar que las concepciones positivas y tecnológicas, tal como lo hemos señalado previamente, el lenguaje clave que se instaura en el de la neutralidad. De esta forma se introduce la educación no solo al mundo de las ciencias empíricas objetivas, sino además se evitan las connotaciones políticas, valóricas y subjetivas. El otro tipo sería la teoría práctica del currículo. Considera a la sociedad, a la cultura como un tipo de sustrato que adopta un punto de vista más activo acerca del papel de la educación, de las escuelas, de los profesores en su contribución a la sociedad y a la cultura mediante el desarrollo de personas educadas. Kemi la considera liberal, humanista y racionalista. Liberal porque considera al individuo dentro de un mundo social, aunque la crítica de amorfa. Humanista en el sentido de que busca la ilustración de los individuos mediante la educación y la cultura. Racionalista, ya que tiende a racionalizar las ideas al modo de las teorías técnicas.
Guimeo 1998 señala que la práctica a la que se refiere el currículo es una realidad asentada a través de los comportamientos didácticos, políticos, administrativos y económicos, tras lo que se encubren muchos supuestos teóricos parciales, principios, creencias o valores que condicionan el discurso del currículo. Por su parte, Angulo 1998 considera que los procesos educativos están condicionados por sus participantes. Sacristán 1994 sostiene que el currículo es un espacio de interacción donde se entretejen procesos, agentes y diversos ámbitos que proporcionan un proceso social complejo. Conclusión. El currículo es fundamental para la evolución de la sociedad. Se necesita en la escuela, en los colegios, universidades, para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de formar profesionales que la sociedad demanda.